Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a la segunda y última parte del seminario sobre patologías en puentes y estructuras pretensadas, organizado por el Departamento de Construcciones y la Cátedra Hormigón Pretensado de Facultad de Ingeniería UNE. Vamos a tener la misma modalidad que la semana pasada, o sea que tenemos el esquema de una primera parte hasta las 19:15 aproximadamente, luego 15 minutos de pausa y una segunda parte de 19:30 a 20:15, y a continuación vamos a escuchar las preguntas y comentarios que hagan ustedes, que van a ser respondidos por el profesor ingeniero Roberto Giga. Así que, sin más, los dejo ya entonces en compañía del ingeniero Roberto Giga. Adelante, Roberto. Buenas noches a todos. Espero que les interese y sea entretenida la parte de hoy. Vamos a hablar hoy todo el día respecto de puentes. Y bueno, especialmente los de los últimos años. Entonces, empezamos. Voy a compartir. La pantalla. Bien. Vamos a hablar primero de el puente Morandi. Causó gran revuelo allá en Corrientes y Chaco, porque tenemos un primo del puente Morandi. Bien, este puente se encuentra en Génova. Y es uno de los accesos a la ciudad. Cruza el río Polcevera y forma parte de un viaducto. El puente fue inaugurado en la década del 60, en 1967. Tiene una longitud total de 1.140 metros y 3 pilas principales con 3 vanos principales. La luz del vano más largo es de 209 metros. Está constituido por tableros y pilas de hormigón. Tiene la configuración de puente atirantado y un ancho de circulación de 18 metros. Tiene 4 carriles y está separado físicamente por barreras lineales. Acá vemos una fotografía donde vemos las 3 pilas principales, 9, 10 y 11. Acá vemos una foto aérea del puente antes del colapso. La pila 9 es la pila que colapsó. Esta es la zona donde está la influencia de la pila 9. Y esta es la foto luego del colapso. Una foto un poquito más de cerca, en donde vemos antes del colapso. El recorrido aproximado del viaducto es este-oeste. La pila 9 es la que está en el círculo. Y acá vemos cómo quedó después de tremendo colapso. Antes de seguir, vamos a ver algunas fotos un poquito con más detalle de lo que fue todo el desastre de esta estructura. En esta foto se alcanza a ver la verdadera magnitud del desastre o el tamaño de la pila respecto de la gente que está circulando ahí. Un año después del colapso,
la gente de la Policía de Seguridad dio a conocer un video de alta definición y entonces acá podemos hacer un análisis un poquito más detallado de qué es lo que pasó. Esta es una secuencia fotográfica en donde lo que se observa, que lo ven que sudeste tuvo una pérdida de sección de acero, por lo tanto una pérdida de carga. Esto trajo enseguida un descenso del extremo inferior del obenque. Disculpe, profe, ¿podría acercar un cachito más su micrófono porque se escucha muy bajo? Relativamente separados, así que hay una parte en donde no se alcanza a ver demasiado, pero podemos advertir que primero hubo entonces, por el descenso de ese extremo, una caída del tramo isostático y por lo tanto un desbalanceo de la carga sobre el pilón. Ese desbalanceo de la carga produjo una rotura de la parte superior del pilón y del travesaño. El movimiento del extremo superior del pilón fue un poco más rápido que el movimiento del tablero. El tablero tuvo momentáneamente un autosoporte a través de las vigas longitudinales. Es por eso de que se observa un quiebre en el obenque suroeste. Profe, ¿me escucha? Luego se produce la caída del tramo isostático oeste. Momentáneamente medio pilón norte resiste porque tiene la carga balanceada, ya no tiene ninguno de los dos tramos isostáticos. Y bueno, a partir de acá la naturaleza hace su curso. Profe, ¿me escucha? Bien. Para entender un poquito qué es lo que estuvo pasando, vamos a repasar el diseño de los obenques. El ingeniero Morandi en su época tuvo un diseño diferente al que se hace ahora los puentes adelantados, en donde la protección de los cordones de acero de los obenques, en vez de hacerlo como se hace actualmente, hizo la protección recubriéndolo con hormigón. Entonces tenemos los tensores de los cordones de acero de los obenques, que están en amarillo, vemos en el esquema y vemos en la foto. Estos obenques están protegidos con el hormigón, que a su vez, este hormigón, para no estar fraccionado por el movimiento de los obenques, se pretensa con un segundo juego de cordones. Entonces lo vemos también acá en la foto. Bien, ¿cuál fue el problema de esto? Los obenques de hormigón tenían relativamente baja precompresión, menos a 10 megapascales. Por lo tanto, estaba relativamente propenso a la fisuración. Y como los cables de los obenques, los amarillos, están sin vaina, cualquier microfisura empieza a aumentar de tamaño y tenemos problemas. Además, bueno, los cables que trabajan bajo altas tensiones tienen otro tipo de corrosión, que es corrosión bajo tensión. Se hizo un seguimiento del estado de precompresión y de compresión durante servicio de los obenques de hormigón a través de una comparación con otro puente muy similar, diseñado también por el mismo ingeniero, que es el puente Carpinetti.
En este puente se estudió la evolución de la compresión de estos obenques de hormigón. Entonces, tenemos que en el estado inicial tenía un poco más de 7 megapascales, 7,5 megapascales de precompresión. Luego de las pérdidas pasamos a 6 megapascales. Luego, por degradación del hormigón, pasamos a 3 megapascales y resulta que en servicio esos obenques que estaban precomprimidos pasaron a estar traccionados. Entonces, esto hace que falle la protección anticorrosiva de los cables por fisuración del recubrimiento del hormigón, lo que trae como consecuencia pérdida de sección de los cables por corrosión. Y además, y a todo esto le sumamos que tenemos falta de mantenimiento, no podemos predecir o no podemos darnos cuenta del estado real en que está. El recubrimiento de hormigón fue inicialmente concebido para proteger los cordones de acero, pero resulta que actuó para ocultar los procesos de corrosión. En abril del año pasado, casi un año después de la catástrofe, en los laboratorios federales de Ciencia y Tecnología de Materiales de Suiza se hicieron estudios de la calidad del hormigón y el estado del acero. Y, entre otras cosas, se descubrió el estado de corrosión y que trajo como consecuencia de eso la fragilización del acero. En esta foto se ve como uno de los alambres de los cordones de acero se parte fácilmente con la mano por la fragilización en la que quedó sometido. Los últimos informes indican una suma de factores que incluyen, por un lado, la corrosión. Estamos, como vimos en el primer mapa, cerca del mar, por lo tanto tenemos un ambiente marino. Además es una zona industrial. Si bien en la actualidad la contaminación está relativamente controlada, durante el siglo pasado no había demasiado control en la contaminación ambiental. También hubo un importante incremento del tránsito de los vehículos pesados. Y también se tiene en cuenta la fatiga. Si bien estamos hablando de una pequeña amplitud de la tensión que no afectaría demasiado el tema de fatiga, se analizó que esta pequeña amplitud actuó con más de 80 millones de ciclos. Entonces, afecta realmente al proceso de fatiga. Este puente tuvo correcciones anteriores. En la década del 90, en la pila 10 se agregaron refuerzos de chapa de acero en el extremo superior de los obenques. En la pila 11 se colocaron cables externos. Ya veremos directamente cómo está. La pila 9 fue la que finalmente colapsó y no tuvo intervención. No solo no tuvo intervención, sino que desde la década del 90, la pila 11 tuvo esa reparación en el año 93. No hubo ninguna intervención importante en 25 años.
Si nosotros repasamos un poquitito cómo es o cómo evolucionó la inversión en infraestructura vial en distintos países europeos entre el 2007 y el 2015, vamos a ver que, si bien los otros países más o menos siempre tuvieron la misma cantidad de inversión en infraestructura vial, Italia lamentablemente tuvo un descenso muy importante en su inversión. Por lo tanto, esto también influyó para que no hubiera demasiado mantenimiento. Bien. Finalmente, aunque hubo algunos que se opusieron, porque hay algunos que querían conservar el puente tal como estaba y volver a construirlo, finalmente, yo creo que con buen criterio, se decidió la demolición y el reemplazo del puente por uno nuevo. Entonces, la demolición comenzó en diciembre de 2018. El 5 de diciembre comenzó la demolición de los edificios contiguos. El 7 de febrero del 19 comenzó la demolición de la superestructura, empezando con la remoción de los tramos hidrostáticos que quedan. En junio de 2019, finalmente se produjo la demolición controlada con explosivos de la parte más importante de la estructura que queda. Los altos que están acá son chorros de agua para controlar que no se expanda el polvillo. De nuevo acá vemos chorros de agua y esto que está acá abajo es la demolición de los talleres de El proyecto del puente que lo reemplaza fue realizado por el arquitecto genovés Bueno, les quería compartir esto que está acá. Ustedes ven la imagen del puente, esto es en directo en estos momentos, esto es Génova, y están construyendo o están haciendo de la parte superior. Toda la estructura ya está hecha y bueno, hay una cámara web que transmite las 24 horas del día. Vuelvo con la programación, si puedo. Y ahora seguimos compartiendo la charla. Bien, esta era la dirección que recién visitamos. Y bueno, esto es una curiosidad. Aparentemente en Italia se puede construir debajo de los puentes. Bueno, dentro de los 43 fallecidos, hubo 3 que era de gente que vivía en las casas que estaban debajo del puente. Bien.
hay bastantes puentes similares que no han tenido colapso y que han traído el colapso del puente Morandi ha traído inquietud con respecto a otros puentes muy similares. Entre estos puentes tenemos el puente Carpineto 1, donde ya hablamos hace un ratito, el puente Wadi Al-Kuf en Libia, el puente General Belgrano, Chaco Corrientes, el viaducto sobre el lago Maracaibo en Venezuela. Y vamos a ver esto que mencioné recién. El puente Carpineto, también en Italia, fue inaugurado en el año 74. La luz principal es de 181 metros, son dos puentes de 9,5 metros. Fíjense el estado del hormigón. Tiene también obenques de hormigón y tiene riesgo de falla. Tiene fisuración generalizada tanto en pilas como en obenques. El puente de Libia fue inaugurado en el año 72, la luz principal es de 282 metros, también con obenques de hormigón. En octubre del año 2017 fue cerrado al tránsito por cuestiones de seguridad. Finalmente se colocaron cables externos. También tenemos el puente General Belgrano, inaugurado en el año 73, la luz principal es de 245 metros. Este puente tuvo muchos problemas con la nivelación del tablero en la década del 80 y llegó a descender 28 centímetros, provocando quiebres importantes en la altimetría. La diferencia esencial entre este puente y los otros que vimos recién es que los obenques tienen una protección tal cual o muy parecida a la que ahora tenemos nosotros en todos los puentes atirantados. Ya no tiene este puente la protección de hormigón. Las causas de los problemas que tuvo el puente General Belgrano fueron la relajación del acero, fluencia del hormigón, el hormigón que era de mayor peso específico al supuesto. En el año 1997 se reemplazaron todos los obenques. En agosto del 2014 hubo un impacto del tren de barcazas en una de las defensas flotantes sin afectar al puente. También hubo un impacto directo en una de las pilas, provocando un pequeño giro en la estructura, pero bueno, lamentablemente no pude conseguir mayor información de esto. Otro puente similar, y es muy conocido, es el viaducto sobre el lago Maracaibo en Venezuela, inaugurado en el año 62. Es un viaducto muy largo, de casi 9 kilómetros de longitud. Tiene 5 luces principales de 240 metros. Este puente tiene un mantenimiento muy costoso por incremento de la corrosividad del ambiente. Este lago desemboca en el Mar Caribe y el puente está en ese istmo. La corrosividad del ambiente aparentemente no fue prevista al momento del proyecto. Y provocándose, por lo tanto, corrosión tanto en la armadura pasiva como en la activa. Acá vemos una de las pilas con toda la armadura a la vista y oxidada. En el año 1980 se reemplazaron todos los cables. En el año 1964, un buque petrolero impacta sobre 2 pilas secundarias, colapsando 260 metros de tablero. Lamentablemente hubo 8 fallecidos. Y lo realmente extraño fue que el impacto de embarcaciones no fue tenido en cuenta dentro de las cargas de cálculo. Vamos a hablar un poquitito sobre la disposición de los cables en los puentes atirantados.
Parecería que da lo mismo poner muchos cables que pocos cables. En la actualidad se prefiere gran cantidad de cables porque, bueno, ya sabemos que todo el peso del tablero está sostenido por los sobenques, excepto obviamente una pequeña parte que descansa sobre la pila. Pero podemos decir que todo el peso de los tableros es llevado por los sobenques hasta los cables. Y el tablero se calcula como si fuera una viga sobre apoyos elásticos. A medida que separamos esos apoyos, o sea, a medida que disminuimos la cantidad de cables, aumentamos la luz entre apoyos del tablero. Si aumentamos la luz, obviamente vamos a aumentar su sección y aumentamos su peso. O sea que es mayor cantidad de peso la que tiene que ser soportada por los cables. Por lo que se necesita más sección total de cables. Y además, a menor cantidad de cables, menor redundancia estructural. Si tenemos un cable de cada lado, evidentemente, si falla ese cable, se produce el colapso. Por otro lado, es importante saber que los cables no trabajan a altas tensiones, ya que a mayor sección, menor alargamiento y mayor confort. Por lo tanto, respecto a la seguridad, tiene valores importantes, ya que bajo servicio las tensiones no son altas. Vamos a ver ahora este puente que es bastante interesante y el colapso sucedió hace poco, el 8 de abril de 2020. Fue inaugurado en el año 1908, el puente original, pero fue destruido la superestructura en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Fue reconstruido en el año 49. Este puente está o cruza el río Magra, está a 90 kilómetros de Génova y une las localidades de Albiano Magra y Caprigliola. Es un puente en arco, tiene dos carriles indivisos, las luces de más o menos 52 metros y es relativamente angosto, de 10 metros. Acá vemos entonces la ubicación. Y bueno, tuvo algunos datos recientes interesantes. En el año 2008 era ruta nacional, pero pasa a formar parte de la red nacional, pasando a ser era ruta provincial, y a partir del año 18 pasa a ser ruta nacional. En noviembre del 2019, hace poco, hubo fuertes lluvias y se deterioró el pavimento. El deterioro es justo donde están las juntas. Se reparó ese pavimento asfáltico, se hizo un informe en ese momento, hace poco, diciendo de que no había problemas estructurales. Pero lamentablemente, 5 meses después, en los 5 tramos del puente, y bueno, por la cuarentena solo circulaban 2 vehículos y solamente hubo un herido. Por suerte no hubo fallecidos. Si bien el río Magra sufre de frecuentes crecidas, las mismas no han producido consecuencias en las robustas fundaciones del puente. Esto es la foto más conocida del desastre. Lo que a uno enseguida le llama la atención es que hayan caído todos los tramos de un puente. Este es el puente original, de 1908. Construido con encofrado y tirante de madera.
se reconstruyó la superestructura en 1945 porque la infraestructura, o sea, las fundaciones y las pilas no habían sufrido daño. Las fundaciones eran bastante robustas y fueron construidas con el tipo que son. Este puente fue reconstruido, pero tenía ciertas diferencias entre ambos proyectos. Acá tenemos el puente original y acá tenemos el puente nuevo. Las diferencias son que tenemos poca sección en clave y en apoyos. Tenemos menos puntales para el tablero. No tenemos un puntal rígido en la pila. Y los arcos en el proyecto nuevo no tienen continuidad como en el proyecto original. Bien, acá vemos una foto aérea antes del colapso. Ahí le puse número a los ejes, el estribo oeste, el estribo este y las pilas 1 a 4. Y esta es una foto luego del colapso. Lo primero que hice fue entonces estudiar, a ver cuáles eran todas las posibilidades, buscando en internet sobre todas las fotografías que pude encontrar. Y a partir de eso, bueno, planteé la hipótesis. Este es el estribo oeste. Se ven las columnas que van desde el arco hasta el tablero, se ven los arcos, y también se ve que las vías longitudinales no apoyan sobre los estribos, sino que están apeadas. Este es el estribo este. Y entre las cosas que se ve acá, que acá parecería que hubiera losa sobre losa. Bien, esto es sobre el eje 4. Y vemos que extrañamente hay dos tableros. Este que estaba acá estaba encima de este. Tenemos dos tableros, pero aparte no tienen vinculación entre ellos. Es como si hubieran hormigonado sobre el tablero existente. Aparentemente hubo una ampliación. No sé por qué la ampliación se hizo sin ninguna conexión. Y si realmente hubo una ampliación, ya tenemos mayor peso sobre los arcos. Este es el eje 3, en donde vemos que la pila está inclinada. Seguimos viendo el doble tablero. Y acá encima se ven los dos tableros bien despegados. También se observa, esto que está acá, es el pie de los arcos. O sea, el arco cuando llega a los apoyos. Los arcos están formados por losas. Estos arcos casi no tienen armadura. Otra cosa extraña, los pilares están desvinculados de los cabezales. Encima vemos una superficie completamente lisa de la parte inferior de los pilares. Realmente extraño. Este pilar que está acá, además de estar inclinado, está caído respecto al cabezal. Y acá se nota muchísimo más. Fíjense el espacio en forma de cuña que quedó entre
la pila inclinada y el cabezal. De nuevo, el extremo de los arcos se ve que tienen poca armadura y casi no tiene estribos. En esta foto vemos que las columnas casi no tienen armadura. Acá vemos la columna descolocada, la parte superior con la parte inferior. Son todas cosas muy extrañas, este tipo de construcción. Extrañas para mí, por lo menos. Vamos a ver cómo funcionan los arcos. Ya todos sabemos que frente a cargas repartidas, los arcos trabajan a compresión, las reacciones son tangentes a la dirección de la inclinación de los arcos, por lo tanto la carga que hace cada arco sobre los apoyos está inclinada. Si tenemos varios arcos, uno al lado del otro, los apoyos intermedios tienen la reacción horizontal cancelada entre sí y solamente aparece fuerza de desequilibrio en los arcos extremos. Esto no es nada nuevo. Si uno de los arcos desaparece por alguna causa, el apoyo con el siguiente arco desarrolla una fuerza horizontal de desequilibrio que no fue tenida en cuenta en el cálculo de ese apoyo intermedio. Eso sería la causa por la que la pila queda inclinada. Quiere decir que si tenemos una pila inclinada, hacia el lado donde está inclinado es el lado donde está el arco que falló primero. Por esta fuerza de desequilibrio. Por lo tanto, si las pilas están volcadas, es fácil deducir de qué lado está aplicada la fuerza de desequilibrio, lo que quiere decir que el arco del lado contrario colapsó primero. El lado contrario a la fuerza. Entonces, en esta foto donde vemos eje 2 y eje 3, con las pilas inclinadas hacia nuestro lado, entre el tramo 1-2 y el tramo 2-3, aparece la fuerza desde más lejos hacia más cerca, por lo tanto, colapsó primero el tramo 2-3. Ahora, entre el 2-3 y el 3-4, haciendo el mismo análisis, apareció una fuerza hacia el lado nuestro y colapsó primero el tramo 3-4. Aquí es fácil. El problema aparece entre el tramo 3-4 y el tramo 4-5. ¿Cuál de los dos colapsó primero? Bien. A primera vista no podemos saber cuál de los dos colapsó primero. Y además, tenemos que tener en cuenta que el primer arco que colapsó lo hizo sin que ninguno de los dos pilares se mueva. Y entonces vamos a ver cuáles son las posibilidades de falla de cualquier arco. Falla de tablero, falla de fundaciones o falla del arco. Si fallara el tablero, no produce colapso del arco. Si fallan las fundaciones, no fallaron las fundaciones, porque están las dos pilas verticales. Por lo tanto, se produjo una falla en el arco. Y en el arco, ¿qué sección falló? Puede ser en la clave o en los apoyos. Si falló en la clave, no produce colapso. Por lo tanto, falló en los apoyos. Ahora, ¿qué tipo de falla puede haber pasado en los apoyos? Desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal o rotación de esa articulación.
el extremo del arco quedó unido, por lo tanto, no hubo ni desplazamiento vertical ni desplazamiento horizontal. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se produjo una rotación. Tenemos acá entonces la geometría aproximada. Esto es a partir de datos y fotografías de la web. Acá en la sección se ve el tablero, que teóricamente es el original, que está acá abajo, de color verde, y la ampliación arriba de color celeste. Vamos a analizar el arco 3-4. Y para simplificar, vamos a ver solamente la geometría del arco. Para cargas gravitatorias, entonces tenemos solamente compresión en el arco y vamos a suponer que hubo una rótula primaria en la sección más débil y más solicitada del arco. La sección más débil no es sobre el apoyo de la pila, sino un poquitito más atrás. Entonces, en esta zona más débil, como todo esto está con presión, para que se pueda mover, se han tenido que producir otras rótulas secundarias. Entonces, con estas 4 rótulas tenemos un mecanismo en donde se produjo un desequilibrio lateral de esta rótula que habíamos propuesto inicialmente. Ese desequilibrio lateral hizo que, por la fuerza de compresión, este extremo gire y toda la otra parte del arco tuvo que acompañar ese giro. ¿De qué manera? Descendiendo este punto y acompañando el otro punto acá. Entonces la geometría quedó casi vertical, este extremo del arco, y después en forma sinusoidal, senoidal. El arco entonces desciende desde su parte central. Y finalmente cae. Cuando cae, se produce desequilibrio y porque desaparece esta reacción horizontal, entonces este pilar gira. Este otro pilar se supone que giró y después volvió a su posición original, debido a que está completamente separado el pilar del cabezal. Para que vean que más o menos es algo razonable lo que planteo, vamos a ver un esquema detallado del extremo del eje 4. Entonces, esto sería ese apoyo. Solamente idealicé la parte que está pintada, porque es demasiado elaborado hacer todo. Entonces, simplificadamente, vamos a ver esto que está en color. Aquí es donde se produjo esa primera rótula. Entonces, este es el movimiento que tuvo este arco. Cuando hizo así, este arco giró y descendió para acá. Cuando se produjo este giro, como consecuencia, quebró la primera columna correspondiente a este arco. Una vez que este arco empezó a descender, como acá quedó unido por armadura, volvió para atrás. Hasta finalmente caer y en este momento ya esta fuerza desaparece, la fuerza de compresión horizontal.
Por lo tanto, aparece una fuerza de desequilibrio hacia el lado izquierdo y se empieza a abrir el arco que todavía estaba en pie. Al empezar a abrirse, se fisura en la parte inferior, en la parte más débil, y también cae entonces. A todo esto, estas columnas siguen unidas. Cuando desaparece la fuerza de desequilibrio, la pila vuelve a su posición vertical, hasta que finalmente termina de colapsar todo. Entonces, como consecuencia de esto, las columnas de este lado quedan cortadas y las columnas de este otro lado quedan partidas, pero no quedan separadas. Y esto es como quedó en la fotografía en la realidad. De este lado vemos columnas cortadas y de este lado vemos las columnas quebradas, pero no están cortadas. Entonces, las columnas cortadas indican el arco que colapsó primero. De este lado tenemos las columnas que están quebradas. Estas son las cortadas, el tramo 3-4. Y del tramo 4-5, o 4 y estribo, las columnas están quebradas, pero no separadas. Por lo tanto, se deduce que el arco 3-4 es el que colapsó primero. El pilar 4 giró y volvió a su posición original, de la misma manera que el pilar 1 del otro lado del puente. Por lo tanto, la orden de colapso fue, primero, el colapso del arco 3-4 por falla del extremo 4. Y a partir de ahí, una reacción en cadena con la propagación de la falla hacia el este y hacia el oeste. Y esta es una foto, como última foto de este puente. Obviamente esta es una ruta nacional de bastante importancia en Italia, y entonces ya tienen el proyecto de un puente provisorio antes de reconstruirlo. Ese puente provisorio va a tener 150 metros de puente tipo Bailey, con 4 apoyos, y 100 metros de terraplén con tuberías de metal corrugado. Y para ampliar un poco esto, sería lo último que vamos a ver antes del receso, y para ampliar un poquito la información, les quiero comentar que estoy en contacto con la Agencia de Seguridad Vial de Italia, en donde son los encargados de hacer todo el estudio de este colapso, y me estuvieron comentando que además están viendo la posibilidad de la influencia de algún pequeño movimiento de suelo, un problema geológico que pudo haber habido en uno de los extremos. Cortamos ahora unos 15 minutos y nos vemos en un rato, entonces. Héctor, ok, Roberto, volvemos en 15 minutos. Perfecto, gracias.
Cuando quieran empezamos. Bueno, Roberto, adelante nomás, estamos esperando todos. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a seguir con el puente Nanfangao en Taiwán. Tuvo un colapso en octubre de 2019. Nanfangao es una población portuaria y este puente se encuentra en el ingreso a las dársenas del puerto. Es un puente estéticamente muy agradable. Fue inaugurado en 1998. Es un puente metálico en arco. El tablero está suspendido por un plano de obenques. La luz es de 140 metros. Colapsó el 1 de octubre de 2019. Solamente había un camión sobre el puente, pero hubo 6 fallecidos porque había 3 barcos amarrados debajo del puente. Por suerte, en este caso también fue filmado por cámaras de seguridad y vamos a ver a partir de la geometría del puente cómo fue que se colapsó este puente. Empezó con la falla de anclajes superiores de los obenques. Vamos a ver a partir de acá una secuencia fotográfica en donde les detallé dónde se produce la falla, un cuadro antes de que se produzca. La falla de los 3 obenques en la parte superior produjo el descenso del tablero. Ese descenso, por una sobrecarga de los obenques laterales, tuvieron falla, pero en el anclaje inferior de los obenques. Luego, con mayor descenso del tablero, los extremos del arco se van juntando. Por lo tanto, se acorta la luz del arco hasta que se produce por flexión una falla del tablero y luego, bueno, el extremo del arco se corre del apoyo y se cae desde el apoyo. Entonces acá vemos esa secuencia fotográfica donde están indicados un cuadro antes, cuál es la falla. Entonces se ven que hay obenques que en la parte superior no están unidos y hay obenques que quedaron colgados desde el arco. Bien, acá no hay demasiadas explicaciones, es bien evidente cuál fue su falla. Mucho tiene que ver con también el mantenimiento. Y vamos a ver algunas particularidades de este puente por las que también justifican parte de o las causas del colapso. Esta es una zona azotada por sismos y tifones y tiene además un ambiente corrosivo marino. La suma de estos dos efectos naturales pueden haber conducido a su falla. El tablero es de sección cajón trapecial.
El arco tiene los apoyos bifurcados, o sea que tiene 4 apoyos. El tablero tiene abajo 2 extensiones para llegar hasta cada uno de esos apoyos, y se ve bien acá en la foto. Las pilas y los travesaños son de hormigón. Los apoyos son de disco con topes laterales. Estos apoyos tienen muy bajo rozamiento. Acá vemos uno de los apoyos que quedó colgado del travesaño. Bien, las posibles causas del colapso. Bien, esencial, la falla de los anclajes. Esa falla puede ser por mala calidad del material o por diseño de los anclajes. Pero también tengamos en cuenta que un anclaje bien diseñado debe producir la falla en los cables y nunca en los anclajes. También puede ser falla debido al mal diseño de la protección anticorrosiva de la zona de los anclajes, o una corrosión por la mala ejecución de dicha protección. Esto acompañado obviamente por una falta de mantenimiento. También algunas fuentes consideran la fatiga como causa, pero en este caso tendría que haber sido considerada en los cálculos. También habría que tener en cuenta de que la falla de un cable no debería producir la rotura del resto de los cables por el peso propio. Siempre en los proyectos debería contemplarse, y más con una determinada cantidad de cables ya, el hecho de que falte o falle un cable o se retire un cable por mantenimiento o por reemplazo. Vamos a ver ahora las fallas de otros puentes, en estos casos donde no hubo colapso. Esto también fue bastante conocido. Las fallas en el puente Isgaura, en Colombia. El puente acordeón, que le dicen todos. Isgaura queda al norte de Bogotá, casi con Venezuela. Empezó a construirse en el año 2014, un puente atirantado con obenques, la luz principal de 330 metros. Y en noviembre de 2018 se conocen imágenes de deformaciones en el tablero. Entonces aparece todo arrugado. Esta otra foto es bastante más evidente. Y la noticia aparece en los programas de televisión, ya directamente. Bueno, la solución que le han dado a esto es tapar todo. Es decir, colocar cenefas en los laterales que tapen las vigas longitudinales, son unas chapas metálicas, y se niveló la calzada con hormigón alivianado, y el aumento de carga fue logrado con agregado de cables a los obenques. Esta última frase yo no la entiendo, no sé cómo se pueden agregar cables a los obenques. Bien. Y ahora voy a plantear las posibles causas. Esto es en forma simplificada. Y lo voy a explicar con el ejemplo de cómo se hizo en Rosario Victoria. Rosario Victoria también es un puente atirantado con obenques y se construyó de la misma manera, con segmento, con una viga que fue lanzando y hormigonándose en voladizo. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá el segmento que vamos a llamar segmento N-1 con una fuerza de tensor
o de Obenque T1. El Obenque de atrás es el Obenque T2, o el par de Obenques. En este instante tenemos ahí en el extremo un nivel N1 y en el módulo anterior un nivel N2. Estos niveles N1 y N2 no son los definitivos de la obra terminada, porque cuando nosotros hormigonemos el siguiente módulo, vamos a tener una fuerza de tensor de sub 0 en los Obenques. El nivel en el extremo va a ser el nivel N0, pero como un aumento de carga, el Obenque con tensión con fuerza T1 tuvo un incremento delta T1. Y el Obenque T2 tuvo un decremento delta T2. Por lo tanto, el nivel N1 descendió con un valor menos delta N1 y el nivel N2 subió un poquito. Quiere decir que todos estos niveles van sufriendo distintas variaciones a medida que vamos construyendo el puente. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta porque, en definitiva, cuando terminemos de construir todo, tiene que quedar con el nivel de proyecto. Por otro lado, los niveles, cada uno de estos niveles, varían según la temperatura de los materiales. Durante el día, con asoleamiento, cada elemento varía en distintos grados según el coeficiente de absorción del calor. Y esto tiene que ser tenido en cuenta. En el puente Rosario Victoria se realizó el hormigonado siempre al amanecer, antes de la salida del sol, para asegurarse de la homogeneidad en la temperatura de todos los elementos. Me quedó un poquito desordenado, pero bueno. En el puente Isgaura, además, la carga en los Obenques en cada avance puede ser mayor que en servicio. O sea, la fuerza de los tensores puede llegar a ser mayor que en servicio. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Esto, además, hace más difícil controlar los niveles. Acá vemos dos fotos comparando el puente Isgaura y el puente Rosario Victoria. En el puente Isgaura, en el momento de hormigonar un tramo, el Obenque que está trabajando tiene dos tramos atrás. O sea, supongamos que sea aproximadamente 10 metros cada módulo, tenemos 20 metros en voladizo tomados del tensor T. En el caso de Rosario Victoria no tenemos nada en voladizo porque el tensor T actúa desde el extremo libre del Obenque. Estos Obenques se colocan antes de hormigonar y se fijan en la parte delantera. Por lo tanto, no tenemos ningún vano en voladizo. Entonces, estas dos cosas son probablemente, entre el tema de la temperatura, el tema de la variación de la fuerza T y el tema de que la fuerza T en momento de construcción probablemente sea mayor que la de servicio, todo esto haya contribuido a que el nivel no fuera el esperado. Por otro lado, en marzo de 2019 se detectan fisuras en la losa del tablero, todo esto antes de inaugurarse. Entre octubre y noviembre del año pasado se hicieron peritajes sobre las reparaciones y se aprobaron todas. Todos estos problemas que vimos recién de este puente no afectan en mayor grado la resistencia de la estructura, pero provocan un mayor costo de mantenimiento y, ciertamente, un acortamiento del periodo de vida útil de la obra. Finalmente, el 24 de enero de este año, se habilita el puente al tránsito.
Y acá tenemos entonces, no ha quedado bien horizontal el puente. Y ahora pasamos a otro puente en Colombia. El 26 de noviembre de 2018 se produjo un accidente en el puente La Pala en Colombia. En la misma ruta Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 65. Todos estos puntitos son los otros puntos que vimos, los otros puentes que vimos. Este puente se construía con una viga de avance y aparentemente calcularon mal el nivel, y el extremo de la viga, en su movimiento hacia adelante, volcó los andamios sobre esta pila, y lamentablemente sobre estos andamios había 5 obreros que estaban trabajando, que cayeron por el barranco de 150 metros. Acá abajo está el andamio caído, y acá hay entonces una secuencia fotográfica. Son un par de cuadros nada más de este andamio que se cayó. Bien, finalmente este puente fue terminado de construir e inaugurado el 31 de enero de este año. Bien. Con esto terminan las presentaciones de los puentes y quiero sacar un conjunto de conclusiones de todo esto. Los ejemplos vistos nos muestran que existen muchos tipos de problemas. Estos pueden ser evitados si tenemos presente todos estos puntos. Mucha precaución al momento del diseño y cálculo de las estructuras. Prever los procesos constructivos y dejarlos expresados en los planos. Muchas veces, los estados de carga de los elementos prefabricados son más severos en la etapa de transporte o montaje que en la de servicio. Hay que asegurar la estabilidad de la estructura en la etapa de montaje. Durante la ejecución o montaje de una estructura, siempre debe estar presente un profesional o idóneo que supervise y eventualmente solucione los problemas que se presentan. La falta de redundancia estructural en muchas estructuras prefabricadas las hace muy susceptibles de colapso frente a la falla en las vinculaciones o los nudos. Para el diseño de las uniones o vinculaciones hay que tener en cuenta el camino que siguen las fuerzas. Este camino podemos definirlo nosotros. Y de acuerdo a ese camino diseñamos esa unión. El programa de monitoreo y mantenimiento es primordial para asegurar la vida útil establecida. Las estructuras con rotura no frágil nos avisan que tienen problemas por medio de la deformación excesiva o de las fisuras. Una ejecución prolija y ordenada evita pérdidas de tiempo y de dinero, o hasta evita pérdidas de vidas humanas en la etapa constructiva o en servicio. Y un punto interesante, el tema de modelación por computación. Esta es una simulación sobre el colapso del viaducto Morandi. Se hicieron con este mismo modelo, se cambiaron los parámetros y se han hecho distintas posibilidades de falla.
es muy interesante todo lo que nos puede aportar todos los sistemas, software, computación, equipos, programas, pero no hay que creer todo lo que se simula por computación. Yo les voy a mostrar ahora también otra simulación por computación. Bueno, esto era para que veamos que todo lo que nos muestran en idealización por computación, no tenemos que creerlo, porque todo lo que nos muestra son los datos que han puesto. Nos muestran lo que quieren que se vea. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos algún tipo de simulación por computación. Y antes de terminar, quería comentarles también sobre un edificio que se derrumbó, pero no quiero brindar ninguna opinión, solamente les voy a mostrar los hechos. Esto sale como consecuencia de que, bueno, doy clases en primer año en Introducción a la Ingeniería Civil, y dentro de lo que uno da es lo que es el método científico, para explicarle a los alumnos de primer año cómo razona el ingeniero civil. Y algunas de las características del método científico son que se quiere descubrir la realidad de los hechos, está basado en la duda sistemática. Esto es lo primero que tienen que aprender, dudar de todo lo que se ve. La observación es el primer paso de todo esto. Y todas nuestras observaciones y nuestras conclusiones están sujetas a la refutabilidad. Quiere decir que cualquier persona puede contradecir si lo demuestra lo que nosotros estamos tratando de demostrar. Y es importante aprender de todos los problemas estructurales. Y entonces les voy a mostrar una catástrofe en donde solo les voy a mostrar los hechos. Cada uno sacará sus conclusiones. Muchos conocerán esto que está acá, fue un atentado terrorista, en donde un avión se introdujo en este edificio. Este edificio tiene 4 alas. El avión se introdujo hasta la tercera ala de este edificio y salió por la pared de esta última ala, dejando un hueco en la pared del patio. De esta forma, luego de desvanecerse, evaporarse el avión. Si nos fijamos, esta es una de las fotos más conocidas. Así es como quedó el edificio, con toda esta parte derrumbada. Pero entre el impacto del avión y el derrumbe pasó 1 hora. Esta es una foto antes de que se cayera. Y esta es una composición fotográfica en donde se ve cómo quedó el edificio luego del impacto, antes del derrumbe. Esto que estoy marcando acá abajo es el ancho o la envergadura del avión. Este avión es un Boeing 757-200 de 38 metros de ancho. Esta sería la impronta que deja el avión si atraviesa, pero el avión en realidad no vino perpendicular al edificio, vino más o menos a 45 grados.
Por lo tanto, la impronta que deja es esta que está acá. Este avión se introdujo en este edificio, dejando o rompiendo solamente algunos pedazos. Bien, las conclusiones de que esto fue causado por un avión estuvieron a cargo de los peritos. Para estos peritos y para 300 millones de personas, por acá pasó un avión. Esto es caso cerrado. Bien, con esto quiero terminar la charla y que, bueno, nos vayamos todos pensando un poquitito de cómo funcionan las estructuras. Volvemos a la pantalla original. Héctor, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Roberto. Pasamos al tema de preguntas. Sí, acá Sergio Sebastián, no sé cuánto, me habla de los pasos del análisis científico. Yo no mostré los pasos, solamente algunos, y no es el orden de los pasos. Acá me pregunta Sergio Sebastián Dúa, colapso puente Nampangao. Al momento del fallo se pudo determinar que se produciría en forma repentina, parecería resonancia. No, me parece que ese puente no se está moviendo con alguna frecuencia determinada y no sé cuál podría haber sido la causa de esa resonancia. Se me está moviendo. Elmer Torrico me pregunta, ¿observó alguna vez fallas en los tendones de las vigas postezadas? Sí. La falla más común es en las vigas postensadas cuando antes del tesado de la viga se produce como si fuera un anclaje intermedio dentro de la vaina, debido a que se filtra lechada de cemento del hormigón dentro de la vaina y se forma ahí un tapón, y entonces cuando uno va a tensar, no está tensando todo el cable, sino está tensando desde el tapón hacia el extremo activo. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es calcular dónde está ubicado ese tapón. Después se pica el alma de la viga donde está ese tapón y se libera esa masa de cemento que solidificó. Se hace el tesado y antes de inyectar se reconstituye la vaina, se le pone un poco se puede poner directamente un material aunque no sea muy resistente, porque
lo podemos tapar con cartón y hormigonar ese pedazo que nosotros rompimos de la viga. Y una vez que alcanza su resistencia, ahí podemos inyectar el mortero de cemento. Esa es una de las fallas más comunes y esto se produce antes del montaje, durante la construcción. La estructura del Pentágono es totalmente de hormigón. ¿Me preguntan? Sí, es de hormigón. Mencionó muy rápido la patología del puente General Chaco Corrientes. En realidad no tengo demasiada información. En la actualidad pareciera que todo cálculo se debe hacer sí o sí con un modelo computacional. Sí, para los puentes de gran porte, no sé si lamentablemente o al contrario, es necesario utilizar algún tipo de software. Porque además, en los puentes actuales, al tener esta herramienta, pueden desarrollar algún tipo distinto de estructura, digamos, que es el huevo y la gallina. Al tener herramientas de mucho poder, podemos diseñar estructuras más complejas. En los puentes atirantados, ¿cómo podría saber si un descenso en el tablero es congénito o por alguna otra causa? No sé qué es congénito en un puente atirantado. Y resonancia en el de Colombia, no sé cuál de Colombia porque hubo 4 de Colombia. ¿Recomienda juntar topo a tope las vainas cuando se tiene 2 o más vainas en un plano vertical? No, no conviene poner vainas pegadas, no deben ponerse vaina pegada, porque si no vamos a tener problemas de adherencia con el hormigón. Hay varios comentarios que, bueno, que se produjo cuando yo perdí internet. Ocho y 20. Acá hay uno que me pregunta si podía repetir la primera parte del puente de Génova. No sé qué dirán todos. ¿Cómo aprovechar todo este material para la docencia? Bueno, después le voy a dejar a Héctor los PDF de las presentaciones. Bueno, nosotros se los acercamos a los correos de los inscriptos después. Gracias.
juntos sin separación, quise decir, pero la intención no sé. No entendí lo que me dice acá Elmer Torrico, los de juntos sin separación, la inyección no sellaría las posibles fisuras. No sé qué quiere decir esto. Cualquier cosa, bueno, si alguno de los que me preguntó y no le entendí la pregunta, si se las pueden mandar por mail a Héctor o a la facultad, después veo si las puedo contestar. Para el caso de poner las vainas juntas. Las vainas tienen que estar separadas. Y hay una separación mínima entre las vainas. No se pueden poner dos vainas pegadas. Bien, Edgardo, no se deben. No se deben poner las vainas pegadas. Sí se puede, pero no se deben. Muy bien. Bueno, Héctor, si te parece, a ver, otra más. Vamos con la última. Sí. En los estudios realizados en el puente Posada Encarnación se estableció un descenso de tablero 17 y se dictaminaron que es por relajación de los materiales y por fragua del hormigón o, como decía el informe, congénito. Bien, no sabía lo del puente Posadas Encarnación, y si se dictaminó que es por relajación de los materiales y por fragua del hormigón, en realidad todo esto tendría que haber sido tenido en cuenta en los cálculos. Porque, digamos, son condiciones que uno tiene en cuenta cuando diseña un puente o cualquier estructura. Los puentes extradosados son menos susceptibles a la falla por fatiga de los puentes atirantados. ¿Qué es un puente extradosado? Bien. Mixto entre voladizos sucesivos y atirantados. Entonces la pregunta es, los puentes extradosados, que sería mixto entre voladizo sucesivo y atirantado, no sé. Sería como el puente de Colombia, ese que quedó todo arrugado. Es en voladizo sucesivo y atirantado. No sé por qué debería tener menos, no sé por qué debería ser menos susceptible a falla por fatiga eso.
Y acá dice, si tuviera que evaluar un puente construido de hace muchos años atrás, ¿qué consideraciones tendría para un informe? Bueno, un montón de cosas. Primero, tratar de buscar si existe la información de el cálculo y los planos. Después, hacer un estudio de la calidad de los materiales. Y después, si todo el estudio es función de algún problema, tendría que analizar bien el problema y si puede ser reparado. Los extradosados tienen mayor peso de tablero y menor altura de pilones. No conocía esa clasificación. Sería como un puente atirantado petizo. Reduce el efecto de fatiga de los cables. A ver, el efecto de fatiga de los cables depende de la intensidad de la tensión y de la variación entre mayor tensión y menor tensión y la cantidad de ciclos. Ahora no veo cómo la geometría puede mejorar esto. Voy a tener que estudiar los puentes extradosados. Para mí son nuevos. Bueno, Héctor. Sí, Roberto, gracias entonces por tu charla. Ahí quedó como una principal duda nomás que la primer parte del día de hoy salió con sonido muy bajo. Entonces algunos pedían que se repita o qué forma podían conseguir la parte del primer puente que estuviste explicando. Eso nomás sería una de las principales dudas de hoy. Lo que ¿querés que lo repita el jueves esta primera parte nada más? ¿Que viene? Si no tendría problemas, habría que ver si los participantes o alguien está interesado. El que quiera. Haríamos, porque fue toda la primera parte. Bueno, por mí no hay problema. Repito la primera parte y el que quiera se suma. Dale, vamos a hacerlo voluntario entonces el jueves a la misma hora, a las 18:30, el que quiera sumarse y repetimos la primera parte del puente de Italia. Dale, con gusto. Bueno, a los que ya no van a repetirlo, les agradecemos en nombre de la Facultad de Ingeniería que hayan participado en este seminario, que seguramente fue de gran utilidad para todos. Le agradecemos fundamentalmente al ingeniero Roberto Higa por habernos dictado esta charla tan amena, interesante y siempre clara, por supuesto, salvando ese problemita de audio. Todo lo demás estuvo muy bien, como siempre. También al decano de la Facultad de Ingeniería y presidente del CONFED, el ingeniero Basterra, quien puso a disposición todos los recursos de la facultad para lograr este seminario. Y el secretario de Atención y Transferencia de Facultad de Ingeniería, el profesor Juan José Corace, que hizo posible, por supuesto, que esto se haya hecho.
todos aquellos que también han colaborado, les agradecemos infinitamente. Y bueno, los que quieran, entonces los esperamos sin obligación el día jueves próximo a una charla breve que va a ser la primera parte que va a repetir el ingeniero Higa sobre el puente de Italia. Y a todos los certificados les vamos a estar enviando al correo electrónico que los indicaron en el momento de inscribirse. Así que muchísimas gracias entonces por todo. Gracias, Roberto. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos el jueves para los que así lo prefieran. Chao. Chao, gracias.